tuya de nuevo o de Laura a la presentación ahora. ¿Sí? Cualquier cosa que no se entienda o que necesiten que pare, me lo ponen en el chat, ¿sí? Y lo van viendo Diego y Laura y me van diciendo. Bien. ¿Se ve? ¿O no? Todavía no. No. De nuevo, a ver. Ahora sí. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, si ustedes leyeron bien el programa, que de hecho lo hicieron, ¿sí? Si vieron bien lo que pusimos sobre cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta, desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera de enseñar, que dentro de un ratito también vamos a presentar algo de eso, varias veces decimos que lo importante y lo que vamos a evaluar es la posibilidad que ustedes como estudiantes tengan de articular la empiria y la teoría. ¿Qué es la empiria? La empiria no es solamente el trabajo en terreno cuando vamos a hacer una observación o cuando estamos en una reunión. También la empiria puede ser, como en este caso lo que les pedíamos, una pieza comunicacional o el relato de una clase o un video, ¿sí? Si ustedes ven, nosotros tratamos en todo momento que ustedes tengan en los trabajos prácticos algo de la empiria, una noticia periodística, un video, y que lo analicen teóricamente con conceptos que estuvimos trabajando. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Diego, pregunta, ¿se ve como presentación en la pantalla bien? Se ve, no a modo de pantalla completa, se ve la pantalla del PowerPoint Porque lo programa, voy a digamos. poner. La pregunta fue porque me acabo de dar cuenta que no lo tenía en pantalla completa. Bien. Sí, pero digamos, ver se ve igual, digamos, todavía no hay pantallas tan chidas. Veamos cómo se ve mejor. Ahí está mejor. Todavía no se visualiza. Ahora sí, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. Digo, porque fue un Power, imagínense, improvisado, así que no está hecho de la mejor forma. Quería lograr la transparencia, pero me llevaba mucho tiempo trabajar el PowerPoint bien, así que sean benévolos con el diseño del PowerPoint, porque la idea era poder presentarles algo de lo que estábamos viendo en los trabajos, y el Power no está logrado de la mejor forma, así que sean benévolos. Es decir, en esta imagen lo que queremos ver, que los trabajos de ustedes tendrían que poder representar esta partecita que tenemos con las flechitas, ¿sí? Que no logré resaltar bien ni transparentar en el poco tiempo que tenía, pero que creo que se entiende que la idea es que esta interacción entre la empiria y la teoría es lo que tendríamos que ver reflejados en los trabajos. Y es lo que nos queremos ayudar a entender cuando decimos esto, qué estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo?
que tengan un método donde primero trabajen la teoría. Eso es leer el material que les damos, los textos con los autores, y escuchar de nuevo las clases donde manejamos material teórico. Si se puede leer, subrayar los conceptos, o si no, fichar los conceptos en una ficha, pero saber que cuando estamos hablando de enunciación, a diferencia de emisor, ¿qué queremos decir? Que cuando estamos hablando de discursos en lugar de mensajes, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la diferencia entre entender comunicación e información? Digo, estoy contando todos conceptos teóricos que estuvimos trabajando en las 3 últimas clases y que serían deseables que ustedes pudieran trabajar con el material empírico, pero esos conceptos primero tienen que tenerlos claros, ¿sí? ¿Qué significa enunciar? ¿Qué significa intencionalidad comunicativa? ¿Qué significa monopolio? ¿Sí? ¿Comprendemos? Es decir, lo primero que ustedes tienen que ver, si ese material teórico, después de leerlo, de mirarlo, de escucharlo, efectivamente comprenden y pueden escribir en una ficha, es decir, poner el nombre del concepto y explicar ese concepto. Y ese es un trabajo previo que tienen que hacer antes de hacer los trabajos prácticos para poder articular teoría práctica. Si el concepto no está claro, después no lo puedo aplicar sobre la realidad. ¿Sí? Aparte de eso, nosotros dentro de la teoría planteamos a veces distintas posiciones de distintos autores. Un concepto igual que está dicho de una forma por una persona y otra forma por otra persona, o al revés, que hay 2 autores diferentes que para describir algo de la realidad utilizan distinto concepto. Entonces, primer paso, apropiarse de la teoría que se está trabajando. Si yo no tengo claro los conceptos de la teoría, nunca voy a poder hacer jugar esos conceptos con la práctica, con el material empírico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere trabajar? Lo que se quiere trabajar es acercarnos al conocimiento científico, porque en la vida cotidiana todos nosotros nos manejamos con un conocimiento cotidiano que está fuertemente centrado por algo que se llama representaciones sociales. Algo de esto bordeamos en las clases de comunicación. ¿Qué son las representaciones sociales? Son las imágenes mentales que se conforman sobre un determinado objeto o sobre un determinado fenómeno de la realidad que incluye creencias, conocimientos cotidianos, mitos, todo un conjunto de puntos de vista que en general son compartidos por mi grupo social y que pueden estar más cerca o más lejos del conocimiento científico. En general es lo que muchas veces se llaman concepciones, creencias, lo que la gente piensa sin ser el experto en el tema, ¿sí?, sobre algo. Fíjense que el otro día usábamos la imagen de la cebolla y las capas de la cebolla. En general las representaciones sociales están en la cáscara de la cebolla. Es decir, es cuando el dicho popular dice toco de oído o hablo por boca de ganso, 2 dichos populares, es decir, que intentan ver qué son las cosas que yo sé, obviamente sé, porque he vivido, porque he tenido algún contacto con esas cuestiones, pero no soy un
conocedor del tema, ¿sí? Justamente ser conocedor es poseer el conocimiento sobre el tema, es decir, profundizar en las capas de la cebolla de ese objeto de estudio. Eso hace que ese conocimiento pueda ser construido en la medida que conozco más de la teoría que hay sobre ese objeto de estudio y lo vuelvo a mirar, ¿sí? Eso es lo que uno está pretendiendo que ustedes hagan en la relación teoría-empiria, que conozcan lo que alguien dice sobre ese objeto de estudio y lo vuelvan a mirar con ese conocimiento, ¿sí? Y entonces esas representaciones sociales, que son las creencias anteriores a adentrarme al conocimiento científico, que puedan ser de alguna manera puestas en cuestión. Decir, ah, sí, tiene que ver con esto, ah, no, está lejos de esto que yo pensaba. Ese proceso se llama deconstrucción, es decir, se deconstruyen determinados saberes anteriores, saberes previos, para dar lugar al conocimiento científico. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Perdón, vamos a la de atrás, me equivoqué, todavía no tiene que pasar. Porque en los trabajos que ustedes presentaron esta semana, había muy poco de conocimiento, solamente en uno había, bueno, una cita. Hay un trabajo, Jimena, Diego, María y Juliana, hay uno de los links que ustedes pusieron sobre la propaganda de Coca-Cola, que lo leí, pero que no pude abrirlo porque el link está equivocado. Pero bueno, no importa, es un detalle, lo cuento porque para que se den cuenta que estuve mirando. En los trabajos, en líneas generales, solo en uno diría yo que hay una cita clara. En todos los trabajos no se ve ningún interjuego con el conocimiento, no hay con claridad ninguna cita, ningún concepto que avale lo que están diciendo. ¿Sí? Solamente en un solo trabajo hay una cita, y diría que hay trabajos donde hay afirmaciones desde las representaciones sociales, desde las creencias, pero no hay un trabajo de un pasito más allá en las hojas de la cebolla, ¿sí? Es decir, casi ese trabajo estuvo hecho solo con escuchar las clases que estuvimos dando, pero no con un trabajo concienzudo sobre la teoría como el que estuve haciendo, como el que estuve hablando recién. Entonces, ahí me di cuenta que no habíamos sido claros nosotros como docentes en lo que estamos esperando de ustedes para hacer ese trabajo. Que no solamente la consigna podía ser más clara, la podríamos haber escrito mejor, pero no había solamente un problema de consigna, sino de entender cuál era el proceso de pensamiento más complejo que estábamos nosotros esperando de ustedes como docentes. Entonces, que había necesidad, por eso, de hacer un ajuste didáctico, de clarificar qué es lo que estamos esperando. Es decir, la idea no era que ustedes vieran las tres piezas comunicacionales desde las hojas de la cebolla externas, sino que pudieran dar un paso más con el conocimiento que habíamos dado esas tres clases. Para eso había que hacer trabajo con la teoría que decididamente no les habíamos explicado antes y que en este cuadro anterior es lo que tratamos de explicarles. Que ese trabajo tiene que estar leído cuando son textos,
tienen que estar subrayados los conceptos cuando son textos, y cuando no son textos y son videos, cada concepto que aparece ahí en el Power, o que aparece en el video, que aparece en el texto, tiene que estar suficientemente aprendido, pero no de aprender, sino de agarrar, para que yo lo pueda explicar, ¿sí? Es que si viene alguien a preguntarme, ¿y qué vieron en ECAM? Y vimos lo que significa intencionalidad comunicativa. ¿Y eso qué es? Y yo tengo que poder explicar, dar cuenta de lo que significa ese concepto. Y eso, ahí podemos decir que comprendemos, ¿sí? Y que podemos explicar que la intencionalidad comunicativa, ¿sí?, no es igual que la visión de emisión de un mensaje que dice la comunicación tradicional. Que hay algo atrás que estamos hablando con respecto a los posicionamientos de cada persona, ¿sí? Que hay algo más con respecto a las desigualdades y a los intereses de los distintos actores sociales en la comunicación, en la apropiación de capitales, ¿sí? Bueno. Entonces, podríamos decir que la consigna para esta semana se reduce en un hashtag que sería más conocimiento sobre el objeto, ¿sí? Es decir, hacemos el hashtag más conocimiento sobre el objeto. ¿A qué me estoy refiriendo? Perdonen, pero no tuve tiempo de poner esto, era un ejemplo que tenía sobre otra cosa y no tuve tiempo de rearmarlo con los conceptos que nosotros estamos esperando que ahora tomen. El relato sería el folleto que tomé, el video que tomé, el texto, hay distintas cosas, sería el relato, sería la empiria. Lo que yo tengo es una empiria que algunos fue una nota de, por ejemplo, una nota que estuvo posteada en el portal de UNED, otro fue una nota de Infobaes, otro fue una nota de un diario de Sevilla, bueno, otro fue un video, pero ustedes tienen que en esa empiria, a medida que van siguiendo la lectura, poder plantear en qué lugar encuentran un referente empírico de cada concepto, ¿sí? Para eso ustedes tienen que tener un listado de conceptos de los trabajados y ver en qué lugar, porque si no, cuentan, es decir, por ejemplo, nadie, en ningún trabajo, nadie planteó, es más, algunos plantearon hipótesis como que ahora todo el mundo tenía una comunicación o recibía los mensajes de manera virtual. Y nadie lo cruzó con un concepto que estuvimos trabajando como es el de desigualdad a la tecnología. Por ejemplo, ni nadie trabajó el concepto de segmentación de audiencias. Digo porque la verdad que yo no veo a la gente en el barrio de La Boca metiéndose en la computadora para ver los consejos nutricionales que les están dando en la pandemia. En realidad, lo que veo yo en el barrio de La Boca son cuadras, una o dos cuadras de gente distanciándose con barbijo esperando para que le den la vianda de comida. Y la verdad que la intervención comunicacional que yo me imagino ahí no tiene que ver con la virtualidad, porque seguramente no tienen acceso a la computadora. Si tienen acceso a la computadora, la está usando el niño, los niños o niñas que viven en ese hogar para hacer la tarea, o tienen dificultades para que los teléfonos que están ya explotando, como muchos de ustedes, no puedan usar los datos para ver videos. Me da la sensación
que hay muy poco trabajo sobre los contenidos virtuales. Hay afirmaciones como que la gente se está preocupando más. ¿Qué gente se está preocupando más? No sé, digamos, no tengo la referencia empírica, por ahí tienen razón, la gente se está preocupando más, pero ¿qué gente? ¿Toda? Yo lo que veo desde mi recorte de realidad es que la gente en la Boca se está preocupando más para conseguir la comida diaria, pero no para ver si está comiendo saludablemente o no. No, eso es como un segundo paso. Entonces, me parece, también, por ejemplo, hay afirmaciones en un trabajo que ahora es mayor la dependencia con los pequeños productores. No encontré, es decir, ningún referente empírico de eso. Es decir, mi único referente empírico en mi vida cotidiana es que en la verdulería orgánica que yo llamo habitualmente, en lugar de los pedidos, traerlos a los 3 días que los pido, en los días de la entrega, me los demoran porque tienen mucho más pedido, lo cual me hace pensar que la afirmación que hizo un grupo, que ya hay más dependencia de pequeños productores, puede ser verdad, pero nadie lo fundamentó, no lo fundamentaron en algo de la empiria, ¿sí? El trabajo no tiene que ser este y los otros, ¿qué me parece a mí? Sino, ¿qué me parece en función de lo que veo en la empiria y de lo que dice la teoría? Yo tengo que ver esa conexión, ¿sí? Y la tengo que ver con el referente empírico que indican las flechitas, ¿sí? Para eso hay un método que nos ayuda un montón, que es un método de la investigación, pero que lo usamos mucho para el trabajo sistemático del pensamiento, que se llama método comparativo constante. Ese método comparativo constante propone trabajar el material empírico de la siguiente manera: que uno tenga el registro del material empírico, que en este caso sería la nota, el folleto, el video, ¿sí? Cuando hacemos trabajo en terreno, en la observación, la entrevista, ¿no? Y que trabajemos en 3 columnas. En una columna estaría la entrevista, estaría la nota, estaría el video, ¿sí? Estaría el documento, la nota periodística, el afiche, y después tenemos 2 columnas más. En una columna, es decir, eso que tenemos en la columna más grande es el observable, es el hecho, es lo que efectivamente acontece, el relato, la fotografía, para decirlo mal y pronto en lenguaje coloquial, el cacho de realidad que tenemos enfrente, lo que vemos y lo que escuchamos. En este caso, para ustedes, eran las piezas comunicacionales, ¿sí? Esa pieza comunicacional, en este caso, que puede ser también una entrevista, una nota periodística, cualquier hecho de la realidad, lo vemos con 2 columnas. Una columna de comentarios, que en realidad ahí ponemos lo que nos pasa a nosotros, todas esas representaciones sociales. Qué bien, qué interesante me resulta, qué me pasa a mí, qué estúpido, miren lo que dicen, miren cómo lo dicen. Y una tercera columna, donde ahí voy poniendo las etiquetas de eso que veo en términos conceptuales. ¿Algo de eso me está hablando del receptor que se está pensando? ¿Sí? ¿En quién se piensa cuando se habla de el freezer? ¿Se está pensando en toda la población? ¿Toda la población tiene freezer? Un momento, ¿Estarcita? No. Toda la población tiene freezer. ¿Cuál es el receptor en que se está pensando? En realidad, esto tiene que ver con, como algunos pusieron ahí,
que un determinado diario correspondía a un monopolio comunicacional y que tenía relaciones con otras empresas, bueno, eso tengo que poner el dato, qué monopolio es, porque si no es una apreciación, algo que me acuerdo, pero ¿cuál es el contenido real, teórico, que hace que yo pueda decir que eso es un monopolio? ¿Por qué? ¿Sí? Ese concepto tendría que estar claro en lo que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, esta propuesta de trabajar en 3 columnas, básicamente, me está ayudando a hacer algo que se llama disociación instrumental. Espérenme, perdónenme un minutito. Perdón, pero tuve que ir a arreglar alguna cuestión de los sonidos del movimiento de mi casa, que no permitían que todo fuera demasiado nítido ni que me concentrara bien. Lo que decía es que este tipo de trabajo de 3 columnas intenta hacer un proceso del pensamiento que cuando uno trabaja con el conocimiento científico es muy importante, que es disociar mi punto de vista, mis creencias, mis representaciones sociales en ese concepto que lo vamos a adentrar en el día de hoy, que le vamos a dar una bibliografía para que vean de qué se tratan las representaciones sociales, y que pueda hacer un análisis un poco más racional, más cercano al conocimiento científico con esa empiria, dejando de lado lo que yo creo y dándole mayor, no dejando de lado, poniéndolo en un lugar, porque eso pasa, nos pasa a nosotros como sujetos, pero separándolo, haciendo una disociación de lo que la teoría dice sobre esa empiria, sobre ese concepto. Bueno, hasta acá cómo vamos. A ver, acá hay una serie de chats que no me contaron, a ver, los voy a leer ahora. Sí. Ah, Diego, me dice Diego Caballero, me dice que no, bueno, solamente les contaba porque intenté entrar al link y el link me daba equivocado. Me imaginé que era una propaganda de Coca-Cola, digamos, pero para el caso era así. Sí, la propaganda de siempre de Coca-Cola, solamente que está con el tema coronavirus. Ajá. Bueno, igual, por ejemplo, yo no había visto ninguna de Coca-Cola en función del coronavirus, por eso también me resultó interesante poder verla, pero bueno, pero no lo logré. Igual eso es un detalle, digamos, en términos de que entré a los links para ir viendo de qué se trataban las noticias que ustedes habían elegido, ¿sí? Entonces, no sé si desde algún lugar quedó claro qué es lo que nosotros esperamos de ustedes en los trabajos. No sé si eso es claro, y si queda claro, ¿cuál es el concepto de aprender que tenemos atrás? Ahora voy a avanzar un poquito con esto, pero está muy lejos esta idea de aprender que sea solamente repetir un contenido, ¿se entiende? Es decir, es como que hay algo que nosotros les estamos pidiendo que va más allá de repetir un contenido, que tiene que ver con poder agudizar las habilidades de ustedes para el análisis de la realidad, y en este caso, que es el tema más didáctico, es acrecentar las habilidades de ustedes para poder analizar lo que está pasando en un grupo
y poder hacer lo que llamamos el concepto, que vuelvo a repetir para que quede grabado, ajuste didáctico, que se hace cuando uno evalúa en el proceso cómo andamos, cómo se está aprendiendo, qué se está aprendiendo, qué dificultades hay y qué cosas hay que, en qué cosas hay que avanzar y en qué cosas hay que volver. En este caso, nosotros cuando vimos los trabajos de ustedes nos dimos cuenta que había que volver en lo que se pedía y en algo que dimos por supuesto, mal dado por supuesto, eso tiene que ver con una dificultad de nosotros en nuestras estrategias docentes, suponer que ustedes entendían qué era esto de hacer articulación teoría-práctica, que veíamos viendo, pero en este ejercicio quedó mucho más de relieve, ¿sí? Entonces, por eso les estamos pidiendo que con algunos textos más que les vamos a dar a ustedes, rehagan ese trabajo. Es decir, les vamos a reponer la consigna de otra forma para que vuelvan a, y con otros materiales, para que vuelvan a retrabajar los conceptos que hasta ahora vimos de comunicación y otros conceptos de las materias, porque de alguna manera este trabajo va a funcionar como un trabajo integrador. ¿Qué quiere decir? Uno va haciendo trabajos prácticos más pequeños y a veces hace algún trabajo práctico que es integrador de los conceptos anteriores para que ustedes apliquen todo lo que estuvieron aprendiendo y eso se conforme como un trabajo de mayor densidad al modo de una evaluación más importante en el proceso. Uno va haciendo evaluaciones en el proceso y de golpe hace una con un poco más de profundidad, donde hay que integrar más conceptos, ¿sí? Eso sería como una evaluación parcial, pero en la manera en que nosotros lo trabajamos lo llamamos trabajo integrador. Me pareció oportuno que, dado que había que hacer un recalculando de las clases que habíamos tenido que nosotros y volver para atrás y hacer este ajuste didáctico, nos parecía importante poder tomar un contenido de la materia que tiene que ver con los distintos modelos de formación y de capacitación que se relacionan con esto que estamos pidiendo. ¿Por qué pedimos esto? Porque estamos posicionados en una manera distinta de ver, distinta a otros, de ver la enseñanza y el aprendizaje. Entonces queríamos hacerles como explícito esta forma. Pero antes de pasar a este concepto, a este otro tema, me gustaría saber si hasta acá está todo bien o hay preguntas o hay algo que no se entiende o algo que necesitamos repensar nuevamente. ¿Escucho ofertas? Hola, profe. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien. Yo quería consultarte porque al principio escuché que justo entré 5 minutos tarde y estabas hablando de lo del sujeto que aprende, sujeto que enseña, entonces no sabía si estabas haciendo referencia a ese trabajo o al último trabajo, porque en ese momento tuvimos, digamos, algunas confusiones a la hora de hacerlo, que por ahí nos faltó un poco más de contenido, porque nos parecía medio raro cómo estaba quedando el anterior. Y con respecto al último, nos pareció que estábamos bien orientados, porque, por ejemplo, pusimos un artículo de UNICEF en el que parecía bastante absurdo lo que se recomendaba, luego de nosotros contrastarlo, por ejemplo, con la realidad de lo que estamos observando ahora, actualmente, cuando salimos a comprar, por ejemplo, por el barrio, ¿no? Y bueno, pero bueno, sí, se va entendiendo por acá. Sí,
Lucía y Fabricio fueron los únicos que se acercaron un poquito en poner una cita, un concepto con algo de lo que veían en alguno de esos textos. Pero igual le faltó alguna profundidad porque no había muchos conceptos, había algunos, pero por lo menos hicieron Claro, está bien. alguna relación, ¿sí? Sí. Se entendió, pero por ahí no estaban claras las consignas. No, decididamente, Dai, no solamente no estaban claras las consignas, sino, es decir, porque yo releía las consignas, no me parecían que no se entendía. El tema es que me parece que no se había trabajado en profundidad sobre lo que se les pedía, ¿sí? No entendimos bien cuál era el ejercicio que se esperaba, claro. Eso mismo fue lo que yo hoy, cuando miré los trabajos, empecé a mirar para enganchar la clase de hoy con los trabajos de ustedes. Empiezo a mirar los trabajos y entonces me di cuenta que lo que no estaba claro era lo que se esperaba de esos trabajos. Entonces dije, no, paremos la pelota acá, volvamos a explicar. Y ahí también me di cuenta las limitaciones que tiene la educación distanciada. Hay un montón de cuestiones, claro, dice Daria, que hay un montón de cuestiones que uno va trabajando cuando está en la presencialidad, cuando pone el trabajo y explica el trabajo, que en el caso de la virtualidad va quedando la consigna congelada ahí y hay un montón de explicaciones que no están. Es decir, y fíjense el tiempo que yo estoy llevando en hacer esas explicaciones, que en general, cuando vamos dando cada trabajo, lo vamos haciendo a medida que van transcurriendo las clases. Entonces, también la educación distanciada tiene algunos requerimientos que son muy tenidos en cuenta. Ustedes saben que cuando uno trabaja en educación a distancia, arma los materiales y esos materiales tienen un periodo de prueba. Uno los prueba con los se llaman destinatarios fantasmas. Es decir, se elige un grupo de personas que tengan características similares a el destinatario que uno tiene. Por ejemplo, Laura hizo un trabajo de educación a distancia con docentes sobre contenidos de educación alimentaria, y se prueba con otros docentes que no son los que van a participar, pero que más o menos son de escuelas públicas, de enseñanza primaria, y se le da el material a probar a ver qué entiende, si queda claro lo que tiene que hacer. Bueno, entonces ese material, antes de subirse a la plataforma, tiene esto que yo hablo del ajuste didáctico, se hace previo, no después. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya está pensado desde el inicio que uno va a trabajar con una modalidad de educación a distancia con ese grupo. ¿Qué pasó en este contexto? Que de golpe todos tuvimos que empezar a adaptar las materias a educación distanciada sin la suficiente preparación de los materiales, lo vamos haciendo en el camino. Entonces, claramente lo que nos pasa es esto, que quedan cosas que están desajustadas, porque lo que uno hace habitualmente en lo presencial lo tendría que cubrir en las consignas que quedan en la plataforma, y eso se nos escapa también a nosotros, que es lo que pasó. Por eso yo dije, bueno, tenemos que dar una clase de lo que significa articulación, teoría, empiria, porque no está quedando claro ni siquiera desde la apropiación de las clases, porque también nosotros manejamos mucho más en la clase presencial esta forma de trabajo, el material empírico, pero de esta manera, en la virtualidad también nos queda más desajustado a nosotros esa manera de dar clase. Y entonces por eso hay que explicarlo de otra forma. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Queda más claro ahora qué es lo que se espera de ese trabajo y de los trabajos de ahora en más? ¿Y cuáles son los procesos? Bueno, los únicos que veo son Lucía y Fabricio, así que veo que ellos me hacen sí con la cabeza. A los demás, ahí está Maxi, sí,
Taya sí. Brenda sí, María sí, Jimena, bueno, muy bien, ya tenemos un grupo. ¿Hay alguien que no? Hable el que no, o hable la que no. ¿Todos estamos entonces? Bueno, voy ahora a seguir, es decir, lo que hice yo ahora fue dar una fundamentación epistemológica, que quiere decir de cuál es la manera de entender el conocimiento y de qué tipo de conocimiento estamos hablando. No todo el mundo habla del mismo tipo de conocimiento. Ahora voy a tratar de dar una fundamentación más didáctica de la forma de entender el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, y por qué nosotros estamos pidiendo lo que les pedimos, porque nos parece que es importante para recuperar el sentido de las prácticas que le estamos pidiendo, que son prácticas más exigentes. Es decir, ustedes ahora vamos a tener de nuevo un trabajo similar, es decir, un rehacer de este trabajo, pero ajustando las consignas. Pero para que entiendan cuál es el sentido de por qué vamos a rehacer esto en términos de la concepción de enseñanza y de aprendizaje. ¿De acuerdo? Así que voy ahora de nuevo a hacer la presentación. Presentar ahora. A ver si me sale de nuevo. No. Diego, Sí. me tendrás que dar permiso porque no me aparece el nuevo Power para poder compartir. Es decir, yo lo No. tengo en la pantalla, pero no me aparece. No me aparece acá como te lo estuvieras presentando, sino me aparece una doble. Apareces dos veces, apareces como usuario y como presentación, pero no te tengo. Y a ver ahí. Dale un segundo. No. No, seguimos igual. ¿Y qué tendré que hacer para que aparezca? Era presentar ahora, presentar Sí. una ventana y seleccionar la ventana que vos quisieras compartir, ¿sí? Haces clic arriba, pones compartir y debería aparecer. Pero es que cuando hago eso, que dice compartir, elige lo que quieras compartir, lo único que me aparece es la pantalla nuestra. No me aparece, a ver, salvo que ahora lo ponga, a ver. Esperá. Es una ventana, no una pestaña de Chrome. Hay tres opciones. Toda la pantalla, una ventana y una pestaña de Chrome. La pestaña de Chrome es lo que está en Internet. En una ventana son todos los programas que vos tenés en la computadora. Sí, pero ahí está apareciendo chiquitito. Ah. Ahí está. Ah, no, pero ¿por qué no me aparece? A ver.
No, no tenemos la segunda pantalla. ¿Estás seguro que vos, ahí, porque cuando, ahí me aparece pero se va, cuando lo quiero Activar. activar, ¿ves? Ahí me aparece como pantalla chiquita, ahí está, me aparece y se va, No, la verdad que no para sabía qué poder decirte. elegirlo. Ajá. Por eso digo, sí, como la vez pasada me pasaba lo mismo, y vos me tuviste que dar permiso. Sí, pero porque vos aparecías 2 veces, pero acá no aparece tu segunda pantalla para fijarla. En realidad lo que yo hago es lo fijo en pantalla. Ahí está, ahí me dio, con una, ahí está. Démosle un segundo. Ahí me apareció, ahí lo pude hacer. Ahora sí. Muy bien. Bueno, les prometo que, no les prometo nada porque es mentira, no sé si voy a poder hacerlo mejor y más rápido las próximas veces. No les voy a prometer cosas que no voy a poder cumplir, que no estoy segura de poder cumplir. Pero lo logramos. Bueno, lo que me parecía importante, que es un contenido que en general nosotros damos mucho más adelante, pero me parecía que cómo venían las cabezas de ustedes en función de los trabajos y de lo que habíamos logrado avanzar en términos de lo que les pedíamos, nos parecía que era importante mostrar que uno podía pensar los modelos de formación, de capacitación, de manera diferente. A modo de unir lo que espera cada uno de los modelos, me parece que está bueno poder trabajar estos 3 conceptos. Si uno mira las distintas modalidades que hay de formación o de capacitación, hay modalidades que las podemos llamar de transmisión, que están centrados en la transmisión de conocimientos. Muchos de ustedes en las ideas previas habían utilizado la palabra transmisión, ¿se acuerdan que la planteamos? Y acá la traemos de nuevo. Hay modelos que podemos llamar más de adiestramiento y hay modelos que podemos llamar más de problematización. Vamos a ir avanzando en qué pensamos en cada uno de ellos. En los modelos de transmisión, el sujeto que enseña está identificado como un formador, como el docente, y el modelo y el sujeto que aprende como un formado. Es una verticalidad, el saber está, el conocimiento, el saber científico está solo puesto del lado del sujeto que enseña. Es decir, solamente el saber está en el formador, solamente está en el docente, y el docente transmite, por eso se llama transmisión, y por eso es una palabra que nosotros no usamos, transmite, es decir, le pasa al otro el conocimiento que el otro tiene que saber. Un pedagogo latinoamericano, brasileño él, llamado Paulo Freire, llama a esta educación bancaria. Y el dibujito que tiene cuando se trata de explicar esto de una forma amena para que todo el mundo lo entienda, es el dibujito de la cabeza de una persona con
una ranurita como si fuera una alcancía, y el formador, el docente, el sujeto que enseña, metiéndole algo adentro de la cabeza. Es la idea de la palabra alumno. La palabra alumno quiere decir, en latín, a, sin, lumno, luz, sin luz. Y el que ilumina, el que le da luz al sujeto, que no es sujeto, obviamente es un ser pasivo, ¿sí? Al alumno, el que le da luz a esa persona, es el docente. Es decir, el docente es el iluminado. Esa es una teoría muy ligada al comienzo de la escuela, como hablábamos en el momento en que el capitalismo formatea la escuela, y donde había saberes y gente que sabía cosas que había que ponerle en la cabeza a los que no sabían, a los que debían ser formados. Ese modelo se llama de transmisión y está muy centrado en los contenidos. Es decir, explique qué es el anhídrido carbónico, ¿sí? Cuál es el proceso de síntesis de las proteínas, ¿sí? Tiene que ver con transmitir un concepto. Y solo eso, porque hay momentos en que efectivamente yo en este momento estoy siendo transmisora de un concepto que es los modelos de transmisión en la enseñanza. Pero si eso significa toda la enseñanza, que ustedes me transmitan el concepto que yo di, estamos en este modelo. Ahora, si yo pido que ustedes hagan algo con eso, estamos en otro tipo de modelo. El modelo del adiestramiento, espérenme un segundo. El modelo del adiestramiento es un modelo que está centrado en otra teoría del aprendizaje que se llama el funcionalismo, el cognitismo, es decir, que dice que si a una persona uno le presenta un estímulo, ese estímulo va a tener una respuesta, y está centrado en que el aprendizaje es gracias a la repetición. Si uno repite esa secuencia estímulo-respuesta muchas veces, ¿sí? Y esa repetición va a garantizar el aprendizaje. Estos modelos de adiestramiento tienen que ver mucho con la memoria, tienen que ver mucho con la repetición, ¿sí? Y mucho con ejercicios que se hacen y se rehacen, y es un modelo que, independientemente que nosotros creemos que nos ayuda al pensamiento crítico, es muy útil para el aprendizaje de algunas cosas, por ejemplo, la destreza, andar en bicicleta. Uno aprende a andar en bicicleta cuando repite varias veces, ¿sí? La posibilidad del eje del equilibrio pedaleando, ¿sí? Muchísimas destrezas. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden el uso de los aparatos para hacer la evaluación antropométrica, obviamente hay algo de la repetición que es necesario para poder aprender el uso de esos aparatos. Distinto es el momento en que yo tengo que interpretar la masa muscular, la cantidad de grasa en términos pliegues. Es decir, ahí hay otro proceso de pensamiento en la interpretación. Pero en el uso de los aparatos antropométricos, cómo se usan, cómo se pone, cómo se mide, hay mucho de este modelo de adiestramiento que es importante. Ahora bien, obviamente que nosotros creemos que hay algo de la transmisión de conocimientos que es importante, hay algo de la repetición que es importante, pero ninguno de estos modelos es suficiente para un aprendizaje creativo ni para un aprendizaje que tiene que ver con el pensamiento crítico, es decir, de ser profesionales, en este caso nutricionistas, autónomos con pensamiento crítico y con posibilidades de trabajar con otras profesiones interdisciplinariamente en problemas complejos.
nosotros creemos que los problemas complejos de la realidad, como pueden ser los que estamos llamados como nutricionistas, ustedes como nutricionistas, yo como pedagoga, en el contexto actual implica respuestas complejas. Es decir, pensar en la desigualdad social, pensar, por ejemplo, en este momento concreto donde se está esperando que el Producto Bruto baje entre un 5 y un 6%, el Producto Bruto Interno, ¿sí? Donde la pandemia dejó en manifiesto lo injusto que es el aparato productivo en términos que hay trabajadores que tenemos un trabajo en relación de dependencia y un trabajo que podemos mantener activamente, como puede ser la docencia, a pesar del aislamiento, y que no está en peligro nuestro pago, no está en peligro nuestros derechos sociales, frente a un montón de otros trabajadores en relación de dependencia, donde, como no pueden estar produciendo sus salarios, se ven recortados legalmente en una mesa de negociación entre las empresas y los sindicatos que representan en un 30%, esto es que no le van a pagar el sueldo entero, sino el 70%, y ante otros trabajadores en estado de informalidad, mal llamado trabajo negro, donde en realidad nadie les paga o les pagan como quieren, porque como no están dentro de las reglas laborales, no pueden adherirse ni al pago del 70% ni sus empleadores a los créditos o al beneficio que da el Estado Nacional en función de pagar el 50% de los sueldos de los empleados. Y de la gente que vive más todavía informal, que vive de las changas, que venden los colectivos, venden los trenes, vende café, hacen los choripanes en la calle, bueno, todas las changas y todos los trabajos, el albañil, el que trabaja en tu casa, el plomero, que tienen un montón de trabajos informales que si no trabajan, que no tienen salario, ¿sí? Las empleadas domésticas que no las tienen en blanco o que no les pagan, digamos, una realidad que está de la estructura laboral, que está directamente asida a la posibilidad de la compra de alimentos, ¿sí? O de estrategias de distribución de alimentos por parte de alguien, del Estado, de alguna organización. Esta realidad en la que ustedes se van a desempeñar como nutricionistas, ya sea el año que viene en las prácticas o como profesionales en breve, es una realidad terriblemente compleja y que pone en jaque todo el tema alimentario y nutricional, ¿sí? Y que abre un montón de campos novedosos en términos de intervenciones en un marco no solamente de pobreza, sino de absoluta informalidad y de absoluta vulnerabilidad y precariedad, donde nosotros vamos a tener que intervenir. Por lo tanto, estos escenarios complejos no se resuelven de forma compleja. Necesitamos tener respuestas complejas. Y esas respuestas complejas, que no vengan solo de lo que dice la guía alimentaria o de los consejos de qué es bueno comer, sino de cómo hacemos para que la gente coma mejor, va a venir cuando el aprendizaje esté pensado en el modelo problematizador. Ese modelo problematizador, que es el que intentamos, con el que ustedes se familiaricen y por eso hacemos estos trabajos prácticos y se los vamos a rehacer, tiene que ver con la idea que lo importante es identificar problemas, solo con otros, pero identificar los problemas. Esos problemas uno los teoriza. ¿Cómo los teoriza? Damos hipótesis de solución desde lo que sabemos. Pero esas hipótesis de solución, en algún momento, están provocadas por el conocimiento.
cuando yo tengo un nuevo dato, cuando yo tengo una nueva estadística, cuando yo tengo, por ejemplo, cómo cambia la canasta a partir de el día de hoy, cuando veo los datos del INDEC sobre inflación y tengo que armar una canasta básica, cuando veo que en realidad todos los ítems que el INDEC da para elaborar los datos de inflación, la mayoría de todos los indicadores de gasto son muy bajos o son negativos, y que el único que ha aumentado es el de alimentos y bebidas, obviamente hay algo ahí del conocimiento de la realidad que tiene que hacer que busque distintas prácticas transformadoras por ese conocimiento. No puedo dar las mismas respuestas a problemas distintos, ¿sí? Einstein tenía un dicho que decía eso, el único animal tonto que da la misma respuesta ante distintos problemas es el hombre. Yo necesito dar, frente a problemas diferentes, soluciones diferentes, y por eso tengo que hacer una práctica transformadora, y esa práctica solamente la logro cuando estoy acostumbrado a reflexionar y a mirar la realidad con conceptos diferentes. Con el aumento que han tenido las frutas y las verduras en este último tiempo, decirle a la gente que no está en su gran mayoría generando dinero, es un poco estúpido decirle que tiene que comer frutas y verduras, sino la práctica tendría que ser, bueno, ¿cómo hacemos para que el acceso a las frutas y las verduras estén en esta persona? Bueno, mi trabajo no tiene que ser decirle a la gente es saludable que usted coma frutas y verduras, sino pensar cómo esas personas adquieren frutas y verduras, ¿sí? Tiene que ser otro tipo de práctica. Y eso es lo que me da el modelo problematizador. Acá. Siempre uno tiende a, cuando tiene un problema de la práctica profesional, resolverlo primero desde los conocimientos que uno tiene. Pero cuando uno ve que ese conocimiento que uno tiene no alcanza para solucionar el problema, en la tarea docente lo que tenemos que hacer es plantear algo que se llama conflicto cognitivo y que vamos a ver más adelante, pero es darse cuenta que las explicaciones que uno tiene no alcanzan para solucionar ese problema, que tiene que buscar otras explicaciones, que es la integración teórica, es ir a la teoría, qué dicen otros sobre esto, qué puedo decir sobre esto nuevo, que no tenga que ver con las respuestas que yo doy. Una vez que tengo nuevos conocimientos, reviso esas explicaciones iniciales, ¿sí?, a partir de la nueva teoría que he adquirido, y doy una nueva resolución que está informada, que tiene nuevos conocimientos. Lo que nosotros pretendemos que hagan es algo de este circuito, y es que nosotros nos posicionamos en nuestro modelo docente en este modelo problematizador, que es el modelo que queremos trabajar, porque creemos que es el modelo que ayuda al pensamiento crítico, que ayuda a una ciudadanía que pueda enfrentar los desafíos de la vida actual. Si esto lo relacionamos con lo que estuvimos viendo de comunicación, sabemos que la complejidad de la situación social en este momento, con tantos medios de comunicación, con intereses de acumulación, no solamente de información, sino medios que están jugando con la industria concentrada en alimentos, que es lo que a nosotros nos importa,
tenemos que saber que necesitamos una ciudadanía que necesite decodificar qué nos están dando de información, qué nos están diciendo en esa información y qué tenemos que leer entre líneas. Para eso necesitamos personas, grupos de ciudadanos que puedan entender qué les está pasando y qué respuestas dar a eso que les están pasando. Por lo tanto, nosotros en nuestro rol docente necesitamos incentivar en los grupos mayor pensamiento crítico para poder decodificar cuáles son las enseñanzas y las comunicaciones que nos están ofreciendo y qué leer atrás y qué ver más allá de eso. Para eso es lo que nosotros creemos que nos tenemos que preparar nosotros y qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros grupos destinatarios. Es por eso que intentamos que podamos ir a este modelo y que podamos entender críticamente la realidad para saber qué respuestas dar. ¿Sí? Entonces, por eso les estamos pidiendo, les vamos a pedir en el día de hoy, vamos a revisar las consignas y les vamos a pedir que vean otro material comunicacional más cercano a materiales para la población, porque hubo grupos que, por ejemplo, manejaron un material, un Zoom que se hizo para profesionales, ¿sí? Y tal vez eso tampoco estaba clara la consigna. La idea es que ustedes pudieran ver materiales destinados a la población. Entonces, ahora vamos a reformar un poco la consigna, vamos a darle un texto sobre representaciones sociales para que entiendan lo que es la representación social, y le vamos pidiendo que en el transcurso de la tarde, ahora que los abandonamos, vuelvan al material teórico, a ese paso de lo que tienen que trabajar en la teoría, antes de volver a hacer la consigna. Nosotros hoy vamos a poner, hoy o mañana, la nueva consigna en el campus, pero les vamos a pedir que en lo que queda de la tarde, del horario de clase, empiecen a releer los materiales teóricos, hagan el fichado correspondiente de cada concepto, para después trabajar sobre la empiria que les vamos a ir ofreciendo, y también vamos a poner estos 2 PowerPoint que vimos hoy, eso los vamos a subir ahora inmediatamente, y les vamos a poner un texto muy cortito sobre las representaciones sociales que nos parece que puede aportar al trabajo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí, profe, de acuerdo. Sí. A Fabricio, ustedes los veo que asciendan con la cabeza y encima me contestan. Ahí me van contestando, ahí está, Rocío, Jimena, muy bien. Bueno, entonces, nos vamos a ir despidiendo, Diego también, para que vayan mirando el material teórico. Ya le subimos ahora nomás, es lo primero que hacemos ahora, Diego y Laura, nos quedamos y ya subimos las 2 Power, te los mando por mail y los vamos subiendo, y subimos también el material de representaciones sociales, pero eso lo subimos con la nueva consigna al final del día de hoy o mañana. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, chau a todos, ojalá nos estén viendo. Chau, chau. Hasta luego. Cualquier duda que surja, entonces estamos en contacto. Sí, claro. Manden como siempre un mail, ¿sí? Pero Buenísimo. creo que esto, adiós, Maxi, buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós todos.